Hola, soy Johnny de Johnny Reads y os doy un día más la bienvenida al canal. Desde hace bastante tiempo quería grabar este tipo de vídeos, pero la verdad es que no tenía muy claro de qué manera quería enfocarlo. No me apetecía hacer el típico vídeo de recomendaciones de libros en plan top 5 de libros que tenéis que regalar o top 5 de libros que tenéis que leer en Navidad. Así que de repente se me ocurrió la idea de recomendaros una serie de libros que bajo mi punto de vista no tienen el valor que se merecen realmente, al menos aquí en España, que es donde vivo. Y como tampoco tenía muy claro si quería hacer una recomendación de libros autores, os lo pregunté hace un par de días por Twitter y la mayoría de personas respondieron que querían un vídeo de recomendación de libros. Así que dentro de un tiempo, no sé exactamente cuándo, haré un vídeo semejante pero simplemente recomendando autores. Os voy a recomendar en este vídeo un total de 3 trilogías y 2 libros autoconclusivos y simplemente os contaré un poquito de qué van y un par de pinceladas sobre por qué debéis leerlo. Así que para que esto no se alargue mucho, pues vamos a comenzar. La primera trilogía que voy a recomendar, como no, es la trilogía grisa de Leigh Bardugo. La trilogía grisa cuenta la historia de Alina Starkov, que es una joven huérfana que trabaja como cartógrafa en el primer ejército. En el mundo donde vive hay 2 ejércitos. El primero, que son soldados completamente normales, y el segundo, que está formado por grisa, que es gente con poderes especiales. La cuestión es que su país está dividido en 2 partes por una sombra. Esta sombra es una especie de mar creado por sombra, donde habitan una serie de criaturas que se llaman los Volcra, cuya única debilidad pues es la luz. Alina, un buen día, pues para hacer una misión para poder cruzar de una parte a otra de su país, pues tiene que cruzar la sombra junto con toda su tripulación. Lo que pasa es que de repente son atacados por los Volcra y ella descubre que tiene un poder especial, que es el de invocar a la luz. Así que cuando todo el mundo se da cuenta de que es una grisa más, pues la llevan ante el oscuro, que es como el líder de los grisa. Y a partir de ahí pues ya se desenvuelve toda la historia y no voy a contar más porque si no haría mucho spoiler. Lo que más me gusta de esta historia es que tratan el tema de la magia de una manera muy peculiar. En ningún momento de los 3 libros escucharás la palabra magia, porque para todos los personajes de esta historia los poderes de los grisan son como una ciencia. Es más, se llama pequeña ciencia. Así que fue un punto muy interesante porque no es la típica magia que vemos siempre en plan de personas que tienen poderes porque sí, sino que está explicada más o menos científicamente. Y el otro punto por el que creo que deberíais leer esta trilogía es por el tema del fanatismo religioso. Hace una crítica súper interesante a todo el tema de la religión. Cuando todo el mundo descubre que Alina tiene el único poder capaz de salvarlos a todos, empieza a crearse a su alrededor una especie de culto que la idolatra como si fuese una santa. Así que es muy interesante ver cómo desde el punto de vista de una persona que está siendo idolatrada, todo el tema de la religión, todo el tema del fanatismo, de cómo eso le afecta, de cómo todas sus palabras y todas sus acciones repercuten tantísimo en el resto de personas. Así que fue una lectura muy interesante, no solamente porque la historia es maravillosa y me parece completamente original, sino por ese trasfondo religioso y social que tiene. Así que si no lo habéis leído, pues la verdad es que no sé a qué estáis esperando. El segundo libro que os quiero recomendar es El mar de la tranquilidad de Callan Milley. El mar de la tranquilidad es una historia contada a 2 voces. Por un lado tenemos a Nastia, que es la chica protagonista, que ha sufrido un trauma muy grande en su vida y que vamos descubriendo poco a poco a lo largo de toda la historia. Pero todo va cambiando poco a poco en su vida cuando conoce a Josh, que es el chico protagonista que también ha sufrido mucho a lo largo de su vida. Para mí, El mar de la tranquilidad es un libro precioso que habla sobre la superación personal, de cómo debemos afrontar nuestro pasado para poder seguir avanzando hacia el futuro. Además, las 2 voces protagonistas son absolutamente maravillosas. Nastia es uno de mis personajes favoritos de toda la literatura, no solamente porque como personaje mola mucho, sino porque es una voz narrativa perfectamente construida, es un personaje muy humanizado y que realmente llegas a creértelo y a empatizar con ella. Sin embargo, sí que os digo que es una historia bastante dura, que no a todo el mundo le puede gustar. Pero sin embargo, para mí no solamente me ha encantado, sino que se ha acabado convirtiendo en uno de mis libros favoritos de toda la vida. Después, la siguiente trilogía que os quiero recomendar es una que ha dado bastante que hablar en las últimas semanas y es la trilogía Engelsfors de 2 autores suecos, de los que no voy a pronunciar el nombre porque no sé. Y ha dado que hablar básicamente porque la editorial Maeva, que era la que publicaba los libros en español, hace bastante tiempo decidió no publicar el tercero y último de la trilogía. Pero hace un mes o 2, la editorial anunció que estaban buscando formas para poder traer el tercer libro a España por fin. Y la verdad es que es una historia completamente maravillosa. La trilogía Engelsfors cuenta la historia de 6 chicas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero que de la noche a la mañana descubre que tienen poderes y que son las únicas que pueden salvar al mundo de un mal que se avecina y que va a destruirlo todo. Lo más importante de esta historia no solamente es el tema de la magia, porque me parece muy guay, no lo trata de manera tan original como en la trilogía grisa, pero sin embargo sí que le da un enfoque bastante interesante, sino porque es una novela muy de personajes. Esto puede ser una gran traba porque no todo el mundo busca una novela de personajes cuando hay magia de por medio y se supone que tiene que haber aventuras, pero para la gente que le guste realmente las novelas en las que los personajes se desarrollen bien y evolucionen mucho, la trilogía Engelsfors es
de lo mejor que hay. Y otra de las cosas también muy importantes de esta trilogía es que tiene un montonazo de plot twist. No puedes dar nunca nada por seguro y no puedes querer a ningún personaje porque en el momento menos pensado muere. Así que si queréis una historia muy sorprendente que tenga muchísima relevancia sobre todo en los personajes y con un trasfondo así de magia y aventuras, pues os recomiendo muchísimo esta trilogía. Después el cuarto libro que os quiero recomendar es Jungla de Saltamontes de Andrew Smith. Jungla de Saltamontes es un libro muy especial para mí porque consigue mezclar las aventuras más surrealistas con el drama más intenso. La historia básicamente cuenta la vida de Austin, que es un chico que está perdidamente enamorado de su novia, pero al mismo tiempo también lo está de su mejor amigo. Y todo esto que os puede parecer, bueno, pues un trío amoroso particular, pero uno más de los cientos que hay, se mezcla con una cosa bastante interesante que es una invasión de mantis religiosas gigantes que lo único que hacen es comerse a la gente y follársela. Y cuando en un libro te mezcla bichos gigantes que quieren invadir todo el mundo junto con dramas amorosos, pues la verdad es que el resultado es bastante interesante cuanto menos. Y Jungla de Saltamontes para mí es una de las mejores novelas que se ha publicado en los últimos tiempos en España, básicamente porque sabe mezclar perfectamente todo eso. Además la voz del protagonista de Austin es completamente maravillosa, te narra la historia de una manera súper original, muy cercana, muy directa. Al final acabas sintiendo como todos los personajes son personas que podrías encontrarte por la calle perfectamente. Me da muchísima pena que no tenga todo el valor que se merece porque realmente es una historia maravillosa. Y ya terminamos con la última trilogía que os quiero recomendar, que es la trilogía El ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina. Esta historia sí que tiene una legión de fans pequeñita pero bastante fiel. Lo que pasa es que fue bastante maltratada por la editorial original que la publicó, así que después cuando la reeditó otra editorial, pues como que perdió un poquito de fuelle. Pero para mí es una de mis trilogías favoritas. El ciclo de la luna roja cuenta la historia de varios chicos que son llevados por un hombrito, una criatura, a un nuevo planeta. Y allí les cuentan que son los encargados de devolver la paz otra vez a Roca Parancolia. Y es un mundo bastante interesante porque hay un montón de bichos y un montón de criaturas extrañas. Y la verdad es que es una trilogía completamente fascinante. Pero la verdad es que me da muchísima pena, no solamente por lo que acabo de decir al principio de que la editorial primera que lo publicó pues la maltrató muchísimo, sino pues porque la gente simplemente se basa en el primer libro. Y si lo lees simplemente sin ninguna expectativa y a lo mejor te decepciona un poco lo que te encuentras en el primer libro, pues como que después te da un poquito de pereza meterte en dos libros de 700 páginas cada uno para saber cómo continúa la historia. Pero de verdad que merece muchísimo la pena porque es una trilogía que a medida que va avanzando va mejorando. Y cada vez se va volviendo muchísimo más interesante y sobre todo pasa como en El Círculo, que nada es lo que parece y ningún personaje está a salvo. Además tiene muchísimas aventuras, muchísima acción y es un libro con el que no te puedes aburrir en ningún momento. Así que ya está, chicos, pues estos han sido todos los libros de los que quería hablar. Seguramente haya muchísimos más que me haya dejado en el tintero, así que si os ha gustado este vídeo pues podéis dejármelo en los comentarios y haré una segunda parte de este vídeo, o si no, bueno, pues haré también otro, pues como ya os he dicho al principio del vídeo, sobre autores que creo que deberéis leer. Y nada, pues nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea la semana que viene o a finales de esta semana, no lo tengo muy claro, pero bueno, en algún momento volveré a aparecer, ¿vale? Adiós.